Bienvenido a varios ejemplos de comparación de enteros. Realizaremos las comparaciones usando la recta numérica. Se nos dice que seleccionemos el símbolo de desigualdad correcto para cada uno de los siguientes pares de números. Primero veamos la recta numérica a continuación. Los enteros positivos siempre están a la derecha de 0. Los enteros negativos siempre a la izquierda de 0. Al comparar dos números en la recta numérica, el número en la izquierda siempre es menor que el número de la derecha. Y el número de la derecha siempre es mayor que el número de la izquierda. Queremos comenzar comparando. Negativo 7 a 0. Tracemos estos dos enteros en la recta numérica. 0 se encuentra ella. Negativo 7 es 7 unidades a la izquierda de 0. Entonces, si escalamos la recta numérica por unos, tenemos negativo 1, negativo 2 y así sucesivamente. Negativo 7 se encuentra aquí. Como estamos comparando 7 negativo a 0, y 7 negativo está a la izquierda de 0. Esto indica que 7 negativo es menor que 0. Y por lo tanto, ingresamos el símbolo de menos de desigualdad. Observe cómo el símbolo de desigualdad apunta hacia él. Entero más pequeño a continuación, comparamos el positivo 4 con el negativo 7. Usando la misma recta numérica, borremos el gráfico para 0 y el gráfico positivo 4. Positivo 4 se encuentra 4 unidades a la derecha de 0. Entonces ahora tenemos 7 negativo y 4 positivo trazados en la recta numérica. Porque estamos comparando 4 positivo con 7 negativo y positivo 4 está a la derecha de negativo 7, esto indica que positivo 4 es mayor que negativo 7. Ingresamos el símbolo mayor que desigualdad. Para la próxima comparación, necesitamos comparar negativo 3143 a 2393 negativo. Para trazar estos valores en la recta numérica, escalemos la recta numérica en miles a la izquierda de 0. Tenemos negativo 1000 negativo 2. 1000 3000 negativos y 4000 negativos. Y ahora grafiquemos 3143 negativo, que es 3143 unidades a la izquierda de 0, que es aproximadamente aquí. Ahora graficamos 2393 negativos, que son 2393 unidades a la izquierda de 0, que se encuentra aproximadamente aquí. Note que el negativo 3143 está a la izquierda del negativo 2393, lo que significa que 3143 negativo es menor que 2393 negativo. Ingresamos el símbolo menor que desigualdad. A continuación, debemos comparar un negativo 1 con un negativo 3. Lo haremos. Escale la recta numérica unos a la izquierda de 0. Negativo 1 negativo 2 negativo 3 negativo 4. Graficar negativo 1, trazar negativo 3. Estamos comparando el negativo 1 con el negativo 3. Observe que el negativo 1 está a la derecha del negativo 3, lo que significa que el negativo 1 es mayor que el negativo 3. Ingresamos el mayor que el símbolo de desigualdad. A continuación, comparamos positivo 3 con negativo 3. Deberíamos reconocer cualquier número entero positivo que va a ser mayor que un negativo entero, pero sigamos adelante y tracemos los enteros en la recta numérica. Usando esta recta numérica borraremos la gráfica en negativo 1, usaremos una gráfica de negativo 3 y ahora grafica positivo 3. Positivo 3 es 3 unidades a la derecha de 0. Entonces aquí es positivo 3. Estamos comparando positivo 3 con negativo 3. Positivo 3 está a la derecha del negativo 3, lo que indica que positivo 3 es mayor que negativo 3. Para la última comparación, comparamos 30 negativo a 31 negativo para trazar estos valores. Escalemos el eje en decenas a la izquierda de 0. Negativo 10 negativo 20 y negativo 30. Primero, dibuje el negativo 30, que es 30 unidades a la izquierda del 0, ubicado aquí. El negativo 31 es 31 unidades a la izquierda de 0, que está justo a la izquierda del negativo 3. Digamos aproximadamente aquí.
Estamos comparando el negativo 30 con el negativo 31. Como el 30 negativo está a la derecha del 31 negativo, el 30 negativo es mayor que el 31 negativo. Espero que esto haya sido útil.